Muy buen día, familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Gracias a Dios porque nos concede reunirnos para celebrar que nuestro Redentor vive. Y quisiera que leyéramos juntos Isaías 55, por favor. Isaías 55. Estaba pensando en este momento de los cánticos de nuestra alabanza al Señor. Estaba pensando, ¿cuántas veces realmente venimos con la conciencia totalmente deslumbrada por la obra de la salvación? ¿Cuántas veces nos reunimos en cada domingo sabiendo que es algo glorioso poder presentarnos ante aquel que habita en medio de su pueblo? ¿Cuántas veces es simplemente un ejercicio rutinario religioso? Y antes de que leamos juntos Isaías 55, versículos 10 y 11, simplemente permítanme leer y escuchen. Ahí mismo en Isaías 55 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Mis amados, estamos aquí porque el Señor se comprometió con el rey David, como lo hizo también con Abraham, que en él recibirían bendición todas las familias de la tierra. Y a David le dijo que en él, a través de su descendencia, sería levantado un rey, no como David, sino uno que sería para siempre. Y si nosotros, repito, venimos como un mero acto rutinario religioso, la luz realmente o no ha resplandecido o simplemente ha sido confundida por la falsedad que nos muestra lo que brilla ante los ojos terrenales, y el hombre espiritual ha entrado en catarata y ha tenido nube en lugar de claridad. Y quiera el Señor realmente mantener su Espíritu Santo vivificando nuestras vidas a través de su Escritura. Ayúdenme a leer juntos el versículo 10 y 11. Dice así la santa palabra de Dios: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. No olvidemos, desde que despertamos, no olvidemos que somos pecadores, y que si amanecemos y abrimos los ojos es porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si empiezas el día con la luz del Evangelio, obviamente va a ser un día glorioso. Pero si empiezas levantándote porque tienes que hacer esto y hacer lo otro, y pendientes estos y pendiente lo otro, es un día totalmente desperdiciado. Me acompañan, por favor, y seguimos. Hemos estado estudiando en los últimos domingos. Este es el 8º domingo, que vemos que nuestra necesidad como iglesia es la oración. Y hemos estado en los últimos 3 domingos hablando de la oración corporativa. Así que vayamos a 1 de Timoteo 2 y sigan con su vista, por favor.
la Escritura. Primera de Timoteo 2. Leo. Primera de Timoteo 2. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador bendito y Rey y Señor de nuestras almas, de tu pueblo, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que no nos has dejado solos, puesto que nos enviaste otro Consolador, tu Espíritu de verdad. Gracias te damos, Señor bendito, porque tú eres aquel que no solamente nos salvó, sino que aquel que nos sigue vivificando, santificando por tu palabra y tu Espíritu. En el nombre de Jesús te suplicamos como congregación, en esta oración del cuerpo de Cristo te suplicamos, venga tu reino por medio de tu palabra a nuestros corazones y hágase tu voluntad hoy en la tierra, en esta congregación de Amistad Reformada de Tampico, como se hace siempre en los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, salvando a los perdidos y edificando la fe de los santos. Es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Es hermoso saber bien que pertenecemos todos nosotros al cuerpo de Cristo en el mundo entero. Ayer estuve hablando con un pastor de España, el viernes estuve hablando con otro pastor de España, y aun cuando teníamos a lo mejor años, fácilmente 15, de no hablarnos, de repente algún mensaje nos dábamos, pero no hablábamos, y ya ven que ahora comprendes la cámara y ya estás ahí. Y me refiero, es como si siempre hubiéramos estado hablando. Estamos conscientes que somos familia, una familia eterna. O sea, la unidad del cuerpo de Cristo, ¿saben por qué ocurre? Porque el cuerpo de Cristo está consciente que no es sino el cuerpo. Y somos miembros, meros miembros los unos de los otros. Pero la cabeza se llama Jesucristo. Él es el buen pastor de las ovejas. Él es el Rey y Señor de toda la tierra, particularmente de su iglesia. Es el Padre
Y por eso le podemos llamar Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros estamos con nuestros pies en la tierra, pero con nuestro corazón alzado al reino de los cielos, en el trono de la gracia. Sin gracia, nosotros vamos a entrar en la carne día tras día, día tras día. Necesitamos oración, como las ballenas tienen que salir y respirar. Pueden estar mucho debajo del agua, pero tienen que salir y respirar. Hay peces que tienen que salir y tomar aire. Mis amados, las ballenas son mamíferos. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Nosotros, si somos ciudadanos celestiales, si realmente, como dice Efesios 2, que ya estamos en Cristo Jesús sentados en lugares celestiales, podemos o debemos orar, no solo en lo individual, sino como lo que somos, un solo cuerpo en Cristo. Y esto empieza con la casa, ya lo decía, con un matrimonio realmente que si están los dos en arrepentimiento y fe, bajo el gobierno de la cabeza que es Cristo, va a empezar la oración corporativa en la casa, con un esposo y esposa piadosos, que saben bien que necesitan que el Salvador los siga salvando diariamente. Y si tienen hijos, también obviamente traídos al arrepentimiento y a la fe verdadera por el Evangelio de Cristo, que muestra a Cristo en la cruz derramando sangre por pecadores, también con ese cuerpo de Cristo, con esa iglesia en casa. Y no se diga dentro de la congregación de los santos, cuando tenemos nuestra reunión. Qué bendición poder empezar a las 7 los viernes y a las 8 cerrar la oración, y no dejar de orar en ningún momento, porque un miembro del cuerpo de Cristo ora y el otro ora y el otro ora, y oramos de acuerdo a lo que la sagrada palabra de Dios nos pone a orar unos por otros. Bendito sea el Señor. Repito que estamos en todo el cuerpo de Cristo unidos por un solo espíritu, pero aún en la tierra existe el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires, está gobernando todo corazón cautivo. Mis amados, hemos visto, repito, la semana pasada y esta semana, la semana pasada vimos 4 motivos que como medio de gracia la oración corporativa nos es ordenada aquí en la palabra de Dios. El día de hoy veremos 4 motivos más por los cuales la oración como medio de gracia, la oración corporativa, la oración como iglesia, ¿por qué es necesaria y para qué es necesaria como medio de gracia que Dios nos ha concedido? Primeramente, veremos que para evangelismo y para que haya paz, para evangelismo y paz. Segundo, para manifestación del poder de Dios, para manifestación del poder de Dios. Tercero, para el cuidado y alimento de la iglesia, para el cuidado y alimento de la iglesia. Y el cuarto, para el valor que necesita el siervo de Dios, para el valor que necesita el siervo de Dios. Todo esto tiene que ver con la oración del cuerpo de Cristo como medio de gracia que el Señor nos ha concedido. En el primer aspecto, para evangelismo y paz, acabamos de leer un texto y quisiera referirme precisamente a ese texto que leímos. En 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo a su siervo y su hijo espiritual Timoteo le dice: exhorto pues ante todo,
es una exhortación. Está empujando el apóstol Pablo a Timoteo para que él mismo motive a las ovejas a que hagan esto, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Fíjese bien, no dice que se hagan decretos, no dice que se hagan declaraciones, no dice que se hagan guerras, no dicen que se hagan. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos visto demasiado fantasía, o hemos oído demasiada fantasía donde el hombre es el que mueve a Dios, no es Dios el que mueve al hombre. Y Pablo habla de ruegos, oraciones, peticiones, acciones de gracias, pero fíjense por quién lo quiere Pablo que la iglesia lo haga: por todos los hombres. Por todos los hombres. Dices, pero ¿por qué tengo que orar por todos? Sí, porque Dios lo dice así, por todos los hombres. Y además, por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, por la gente que está en eminencia, pero también por todos los hombres y por la gente que está en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz, para que podamos tener una vida tranquila y sosegada. Pero fíjense cómo lo dice: con toda piedad y dignidad. ¿Cómo vamos a tener una vida con toda piedad y dignidad? En estos tiempos que vivimos aquí en México al menos, y estoy seguro que en toda Latinoamérica, en los últimos años, hemos visto que si la iglesia realmente está orando por un lado sin convicción, o está orando por muchas cosas, pero realmente estará orando por las autoridades, porque el resultado tiene que ser que vivamos todos tranquilamente, sosegados, con toda piedad y dignidad. Mis amados, como iglesia estamos obligados a orar para que nuestro país tenga paz, pero por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que esté en paz nuestro país, pero además para que todo mexicano sea tratado con dignidad, sea visto con dignidad, y para que llevemos todos una vida piadosa, una vida piadosa. Esa es la motivación. O sea, el motivo es paz en medio de todos y vida piadosa. ¿Para qué? Para que haya una vida sosegada con toda piedad y dignidad. Versículo 3: porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Habla de paz, pero ahora ya habla de ¿qué? Salvación. Inmediatamente habla de salvación, porque te digo una cosa: no basta estar en paz unos con otros, tú con tus vecinos, tú con los demás mexicanos. No basta con eso. No bastan que no haya guerras en las redes sociales. No, el asunto va más allá. Paz con los hombres es una, pero paz con Dios es de lo que deriva la paz con los hombres. Y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Se fija cómo inmediatamente Pablo dirige al que salva, al que nos salva de nuestra insensatez, de nuestro egocentrismo, al que nos salva de nuestro mundo totalmente cerrado. El creyente que vive encerrado en sus planes, el creyente que vive encerrado en sus razonamientos, ya cayó en un problema de necedad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos adquiridos a precio de sangre por medio de Cristo Jesús. Y estamos para una sola cosa: para buscar su voluntad y para pedir que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, como se hace también en los cielos. Hablando del Señor como nuestro Salvador, dice el verso 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Que lo rechace la criatura,
que en vez de venir a la luz, corra a sus tinieblas, porque sus obras son de tinieblas, ese ya no es asunto nuestro. El Señor está llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, pero por el conocimiento de la verdad. Quiere que todos conozcan ¿qué? ¿Cuál es la razón? El pleno conocimiento de la verdad. Lo cierto es que aquí estamos todos nosotros como hijos de Dios, cuando éramos hijos del diablo. Todos nosotros teníamos nuestra verdad. En nuestra verdad estábamos cautivos en el engaño de nuestro corazón, engañoso y perverso, como dice Jeremías 17:9, en las mentiras que el mundo nos había dicho. Y obviamente Satanás, nuestro padre, el padre de mentira, el que es homicida desde el principio en el Edén, cuando engañó a Eva, es el mismo que nos tenía engañados. Y tú y yo vivíamos en una mentira hasta que la verdad vino y nos golpeó y nos hizo ver que realmente es una naturaleza del hombre ser enemigo de Dios, estar en rebeldía contra Dios. Eso es lo natural en todo ser humano. Y es ahí donde nos mostró que vino nuestro libertador de esas cadenas. Y lo que hizo fue arrancar la dureza de nuestro corazón, quitó todas las tinieblas de nuestro entendimiento con su luz admirable y el poder del Evangelio, porque pudimos ver a Jesucristo cargando nuestros pecados y pudimos ver al Dios que juzga, juzgando a su propio Hijo en la cruz, porque aquel que no practicó ni un solo pecado, le fue contado como pecado todos los nuestros, para que en nosotros fuera vista la justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Mis amados, esta es la verdad que nos liberta, la que nos trae a la libertad gloriosa, por la cual nos llamamos hijos de Dios. Es Jesucristo el que nos viene a liberar. Mi pregunta que me estaba haciendo hace un momento ahí es si realmente todos venimos bajo esa libertad gloriosa a celebrar que nuestro bendito Salvador, Rey, Señor y Libertador vive y reina, o si venimos porque debemos cumplir un requisito, o porque queremos tener una tranquila conciencia cuando después del domingo se acabó. Es un privilegio poder mañana amanecer y hablar sin obstáculo alguno ante el Señor que nos dio la vida. Esta semana una señora me habla desesperada y me dice: mi marido no amaneció. 40 años de edad, mi marido no amaneció. Siempre nos saludamos y yo pensé que se había parado y de repente no, pero no amaneció. 40 años de edad y no amaneció. ¿Quién piensa, si no tiene una enfermedad, que lo vaya a matar a los 40 a morirse? ¿Quién piensa morirse a los 15 años de edad o a los 12 años de edad? ¿Quién lo piensa? Nadie piensa en su muerte. El detalle es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar conscientes que ya estamos muertos en Cristo y vivos en Él. Muertos en Cristo y vivos en Él. Tiene un gran significado, relación al hecho que si hemos muerto con Cristo a nuestros pecados y al juicio venidero, debemos vivir realmente para gloria del Señor. Y para eso necesitamos lo que dice aquí: proclamar la verdad liberadora que nos hizo libres a nosotros en Cristo. Versículo 5: hay un solo Dios y también uno solo que paga, uno solo que es el mediador, uno solo que no nada más está intercediendo, sino que vino para salvar a un pueblo para sí mismo, entre Dios y los hombres, y el único se llama Cristo Jesús, hombre, quien se dio, versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por todos qué? Por todos los que salva. Sí, por todos los que salva. Sí, Él no va a perder ni uno solo de los que vino a salvar. Si lees Isaías 53 y ves al final de Isaías 53, que obviamente Isaías 53 es el capítulo de la cruz, y habla exactamente que Él vino no solamente para salvar, sino para interceder por muchos.
Por muchos. ¿Cuáles muchos? Los que salvan. Lo mismo, Cristo Jesús, hombre, versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los que salva, ¿sí? Testimonio dado a su debido tiempo. Versículo 7, y Pablo continúa diciendo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Yo soy el mensajero y soy apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Digo la verdad en Cristo y no miento. Como maestro ¿de qué? De los gentiles, en fe y en verdad. ¿A quién le está hablando entonces? ¿A quién le está hablando? A Timoteo. ¿Acerca de qué? De los gentiles. ¿Por qué entonces habla la palabra todos dos veces? Porque se refiere a todas las familias de la tierra en todos los países del mundo. Bajo ninguna circunstancia, te digo porque te van a preguntar. Va a haber quien te diga, ¿te fijas? Dios vino a salvar a todos. Y entonces tú le puedes decir, hey, a ver, ve este pasaje, ve esta porción de la Escritura. Se refiere a todas las familias de la tierra, los tan pequeños, los maderenses, los de Altamira, por todos los gentiles, por todos los gentiles. Eso que está subrayando ahí el texto, yo no estoy modificando nada. Por consiguiente, versículo 8, entonces, ya lo dijo todo, lo encerró ¿en dónde? En una oración. En la oración. Por consiguiente, por consecuencia de esto que acabo de decir, del evangelio, de la necesidad de paz, de la necesidad de una vida piadosa entre nosotros, quiero que en todo lugar, otra vez, en todo lugar, en todas las naciones de la tierra, quiero que los hombres oren. Oración corporativa, todos orando. ¿Quién va a orar? Solo la iglesia. La verdadera iglesia del Señor ora con su corazón en la mano, consecuente de el acto de vida que trae el Espíritu de Dios, aquel que se arrepiente y viene a confiar en la salvación de Cristo. Quiero que todo lugar los hombres le oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones, sin ira y sin discusiones, sin ira y sin discusiones. Mis amados, es natural en el hombre buscar gobernar su vida, pero es natural en aquel guerrero que es vencido soltar las almas y entregarse a su captor. Bendito el Señor que nos cautivó, bendito el Señor que nos desarmó con su amor, su paciencia, su tolerancia y benignidad, y que rompió toda la dureza de nuestro corazón para que tuviésemos un genuino arrepentimiento de pecados. Y es por eso que clamamos, y es por eso que oramos, es porque necesitamos que muchos más sean los que reciban también el evangelio para que lleven una vida piadosa. Necesitamos orar para que haya paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero paz también unos con otros. Y por eso debemos de orar por todos los hombres, incluyendo a las autoridades, Mis amados, a veces leemos el texto y usamos este texto solo para los reyes, pero no hablamos nada de todo lo que sí dice el Señor en su palabra. Segundo aspecto, segundo motivo, como medio de gracia en la oración corporativa, para manifestación del poder de Dios, para manifestación del poder de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice el Señor, Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra del Señor: ahora, Señor, ya vimos aquí, esta oración fue la primera de la oración que hablamos respecto a la oración corporativa. En el versículo 24 dice que todos los creyentes de ese tiempo, toda la iglesia, dice aquí en el versículo 24, unánimes alzaron la voz a Dios. O sea, estamos ahora oyendo una porción de la oración que hizo la iglesia. Una porción, en versículo 29, vean conmigo por favor hasta el 31. Ahora, Señor, continúan su oración, considera sus amenazas
y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y oraban la palabra, hablaban la palabra de Dios con valor. Mis amados, está orando la iglesia. Terminan de orar, todo eso es sacudido. ¿Y qué es lo que hacen? El Espíritu Santo los llena de una confianza y valentía como para salir y hablar la palabra con valor, con valor. Mis amados, ¿cómo vas a poder considerar el hablar la palabra con valor a tus amigos, a tus familiares que no conocen la verdad o que la han rechazado? ¿Cómo vas a considerar el hablar la palabra con valor? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, y somos llenos del Espíritu Santo en tanto que busquemos la gracia. Es un medio de gracia que el Señor nos concede, ser llenos. ¿Para qué? ¿Para hablar muchas lenguas? No, mis amados, la llenura del Espíritu Santo, no solamente aquí, sino también en Pentecostés, era para hablar sin temor las cosas del reino de los cielos. No estoy hablando mal o en contra de las lenguas, punto y aparte, ya tratamos ese tema cuando leímos y estudiamos Corintios. Estoy hablando de que hacer ruidos y ruidos y ruidos sin sentido alguno y no tener el valor de hablar la palabra del Evangelio para los incrédulos es una incongruencia total. Es una incongruencia total. Pregúntate, en las últimas 2 semanas, ¿a cuántas personas que no les habías compartido el Evangelio, entre tus conocidos, amigos y familiares, a cuántas personas les has compartido directamente el Evangelio? ¿Y qué quiere decir directamente? ¿Qué quiere decir directamente? Directamente es decirle, muy concreto: ¿sabes que Dios es el que mantiene tu vida y la mía? ¿Sabes que Dios es el que controla los latidos de nuestro corazón? ¿Sabes que cuando nos enfermamos, Dios en su misericordia nos puede sanar? Pero hay una enfermedad incurable que es el pecado, porque nos tiene diariamente muertos ante Dios, el creador de nuestras almas, porque no buscamos nosotros sino una sola cosa: vivir para nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y no vivió para Él, vivió para lo que su Padre lo envió. Se despojó de toda gloria, siendo Dios totalmente y siendo hombre, y vino a la tierra a vivir lo que tú y yo no podemos vivir, una vida en total obediencia a Dios, porque todos hemos pecado, y por cuanto todos, tú y yo, hemos pecado, estamos lejos de la posibilidad de llegar ante la santidad de Dios, porque la paga del pecado es muerte eterna en el infierno. Pero el regalo, el don que Dios da, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos valorar la obra de la cruz. En la cruz Jesucristo, con sus clavos y su sangre, estaba derramando sangre para limpiarme a mí y a ti de tus pecados y darnos una vida en el poder de su resurrección, porque Él fue levantado de los muertos al tercer día, y Él vive y reina, y Él envía su Espíritu desde su trono a nuestros corazones para que podamos vivir lo que no podemos vivir sin Él. ¿Puedes considerar esto? ¿Puedes meditar esto? Te doy estas escrituras para que medites en ellas.
Y pídele a Dios que te salve, pídele a Dios que te ilumine y que rompa las tinieblas. ¿Cuánto tiempo tardé, mis amados hermanos? 2 minutos. ¿Puedes invertir 2 minutos por alguien que amas, en lugar de estar perdiendo tu tiempo con una persona, en tanto que sabes que esa persona no quiere la verdad? Puedes invertir 2 minutos que van a traer una eternidad, como alguien los invirtió contigo y conmigo. Un versículo, 2 versículos. Efesios 5, 25 al 27. 2 versículos fueron suficientes para mi alma, para romper las tinieblas. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en leer 2 versículos? Pero el Espíritu Santo lo pone y rompe todo. No necesitas predicar bien, no necesitas explicar bien, necesitas dar la palabra del Evangelio y la necesidad que tienen los más amados tuyos para arrepentirse de sus pecados y volverse en fe al Hijo de Dios. Mis amados hermanos, aquí cuando estaban hablando tembló, pero estaban pidiendo también milagros. Sí, está bien que se hagan milagros, o sea, oremos, pero ¿cuál es el más grande milagro, amados hermanos? Te digo cuál es el más grande milagro: que un necio se vuelva sabio, que un muerto se vuelva vivo, que un hijo del diablo se vuelva un hijo de Dios, que una persona que vive con vana gloria para sí mismo viva para la gloria de Dios. Todo eso es una realidad del Evangelio. Esa es la manifestación del poder de Dios. ¿Debemos de orar? Claro que sí. En la oración corporativa hasta puede temblar aquí, y sería rarísimo que en Tampico temblara, pero alguna vez tembló como 2 segundos. Por lo menos eso lo sentí en la silla en que estaba sentado hace varios años. 2 o 3 segundos, que es rarísimo. Pero qué hermoso es la manifestación de la gloria de Dios en medio de su iglesia, en la oración corporativa, como medio de gracia, repito, para que se manifieste el poder de Dios en todos los aspectos. Tercer motivo, como medio de gracia de la oración corporativa, para el cuidado y alimento de la iglesia. Vean conmigo Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo, en este momento de la historia de su vida en la tierra, el apóstol Pablo había citado a todos los líderes de la iglesia, a los pastores, a los obispos, a los maestros. Sabía ya que su fin se acercaba. Sabía que iba a terminar sus días sobre la tierra. Y los juntó a todos y les dio un discurso hermoso, un sermón glorioso. Y al terminar sus palabras, en el versículo 31 dice: por tanto, estén alerta, o sea, estén vigilantes, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Recordando que por 3 años, ¿de cuántos años fue el ministerio de nuestro Señor Jesús? De 3 años. ¿De cuántos años fue el ministerio del apóstol Pablo? En lo activo, con los líderes a los que les está hablando, dice 3 años los estuve amonestando. Amonestar es un acto de llamar la atención fuerte. Amonestar lo podemos tomar como un regaño. Pero ¿cómo regañaba a Pablo? Llorando. ¿Cómo es posible que puedas pisotear la sangre de Cristo? ¿Cómo es posible que puedas denigrar el valor de la cruz? ¿Cómo es posible que el poder de la resurrección te sea ignorado y que no recurras al trono de la gracia? Y Pablo lloraba cuando los amonestaba y les decía: arrepiéntanse, porque una amonestación conlleva por consecuencia un arrepentimiento solicitado. Eso es una amonestación. Si tú amonestas
y señalas la falta, pero no le dices, deja la falta, es una amonestación incompleta. Deja la falta, vuélvete al Señor, no a mí, al Señor. Versículo 32. Ahora, el apóstol Pablo está orando ya. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta es una oración ya de Pablo. Estoy orando por todos ustedes que están a cargo, que tienen la responsabilidad de la iglesia de Cristo. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa. La palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Se fijan? Primeramente a Dios, porque de Dios sale su palabra y es enviada. Y lo leímos en voz alta en Isaías 55, 10 y 11, que cuando Él envía su palabra, no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual está enviando. Y sé, por la gracia de Dios, que en el Espíritu de Dios, esta palabra está atravesando tu conciencia y está haciéndote ver cosas que no querías ver, como yo pudiera estar en la misma condición. Pero la gracia de Dios es suficiente. Su poder se perfecciona en donde nosotros somos débiles. Pero reconozcamos que somos débiles. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que no podemos. Y es entonces que la gracia puede ser manifiesta con su luz. Volvámonos al Señor en arrepentimiento y fe. Él siempre va a estar con brazos abiertos para recibirnos con misericordia. Él es perfecto, tú y yo no lo somos. Falibles, hombres falibles, aún piadosos, cristianos, espirituales, sí, pero falibles. Fallamos y fallamos y fallamos, y el Señor tiene mucha paciencia de nosotros, pero el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, justicia y juicio, y otra vez nos vuelve a dar el Evangelio. ¿Para qué? Para volver a levantarnos, porque 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Para darles la herencia entre todos los santificados, la herencia del reino del Señor. Versículo 33. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie yo he codiciado. Fíjense lo que dice Pablo. No me ha interesado nada de lo material de ustedes. Por la gracia de Dios puedo decir lo mismo. No me ha interesado nada de todo lo que ustedes tienen en lo terrenal. Ustedes saben, versículo 34, que con estas manos me sirvieron para mis propias necesidades, por la gracia de mi Señor. Puedo decir que como Pablo era un pastor bivocacional, muchos nos ha sido dada la gracia de poder hacerlo para gloria del Señor. Me sirvieron para mis propias necesidades, ¿y qué? Y las de los que estaban conmigo, aún de los que me servían. Por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, las abundantes riquezas de su gloria. Versículo 35. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Mis amados, Pablo ora con todos ellos, no dice por todos ellos. Él ya levantó su oración al Señor, pero ahora ora con todos en una oración corporativa para simplemente decir amén y amén. Total verdad es esto. Mis amados, necesitamos, como el apóstol Pablo, lo que quería, y su oración era el cuidado y el alimento de la iglesia. Si ustedes ven toda la escritura desde el principio de este sermón del apóstol Pablo, se darán cuenta que no solamente les recuerda que Él siempre les predicó exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21 así lo dice:
en Hechos 20:21, testificando, es parte de las palabras de Pablo a ellos, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio tiene esas dos porciones. No puedes hablar del Evangelio y decir que Dios te quiere para darte todo, para darte amor. No puedes hablar del Evangelio sin hablar de pecado, para que pueda realmente ser una buena noticia para salvación de tu alma. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por tanto, tienes que hablar del pecado y tienes que dar la palabra, el Evangelio. Tienes que dar versículos, porque no eres tú el que salva. Es la palabra aplicada por el Espíritu Santo a la conciencia del que está recibiendo la palabra por voluntad divina. Mis amados, debemos de orar por el cuidado y alimento de la iglesia. Ahí mismo Pablo les dice: entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. Está hablando a todos los pastores y les dice: entre ustedes van a salir lobos rapaces para ser alimento de las ovejas, para comerse a las ovejas, para manipularlos, para controlarlos. ¿Ustedes creen que esa palabra en aquellos tiempos era verdad? Por supuesto. ¿Ustedes creen que en estos tiempos no es verdad? Es mayormente una verdad, porque está por todo el mundo. Todo púlpito, en todo lugar donde se use la palabra de Dios con fines carnales, se está cumpliendo esta advertencia que hizo Pablo. Repito, debemos orar por el cuidado realmente de siervos llamados por Dios, para cuidado de las ovejas y para alimentar verdaderamente con el alimento que trae fruto para gloria del nombre de nuestro Dios. Es el alimento, no sale del hombre, en ningún momento sale del hombre, es producto del Espíritu de Dios aplicando la viva palabra de Dios como una espada cortante de dos filos. Mis amados, para el cuidado y alimento de la iglesia, la oración corporativa como medio de gracia. Y el cuarto aspecto es para el valor del siervo del Señor y para el servicio de este siervo del Señor. Vean conmigo Efesios 6, por favor. Efesios 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. El apóstol Pablo termina su carta a los Efesios con estas palabras: versículo, voy al 17 porque acaba de terminar la armadura de Dios, pero desde el 17 dice: tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo lo tomen? ¿Cómo van a tomar la palabra de Dios? Ahí dice cómo: con toda oración y súplica. Mis amados, está bien, puedes orar: Dios mío, hoy de veras te pido que ya mi hijo se arrepienta, que ya mi hija cambie, que ya deje de salir e irse a los antros, que ya mi hija ya no saque, o mi hijo ya no saque nada más todos los problemas que tiene en la escuela. Yo sí te pido, por favor, que me sanes esta enfermedad. O sea, está bien si oras todo lo que se te ocurre y que sale de tu corazón. Pero ¿qué tal si oras conforme a lo que quieres hablar, de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces, Pablo está diciendo: quiero que oren con toda oración y súplica, pero que, dijo en el versículo anterior, utilicen la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Porque estamos en guerra, mis amados hermanos. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y es siempre mejor que oremos de acuerdo a la palabra, en el Espíritu del Señor que nos pone y que nos dirige a toda verdad. Dice: quiero que con toda oración y súplica oren
en todo tiempo en el Espíritu. Ahora tú puedes decir, a ver, yo no entiendo esto. ¿Cómo es posible que voy a estar todo tiempo? Eso no dice el apóstol Pablo. Tal vez hayas escuchado o aprendido que orar en el Espíritu es en una lengua extraña, pero entonces no tendría ninguna posibilidad de verdad este versículo. Lo cierto es que cuando realmente estamos orando conforme al Espíritu de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer. Y estamos orando y el mismo Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, pero nos está dirigiendo a orar como conviene. Oren con toda oración y súplica en todo tiempo, háganlo en el Espíritu. Y así, velando y orando en todo tiempo en el Espíritu, velen, o sea, cuiden en oración y súplica. Cuiden con toda perseverancia y súplica. Vuelve a repetir en el versículo 18, lo dijo al principio y lo dice al final del versículo, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Todos los santos. Todos los santos. No son San Martín de Porres, San Judas Tadeo, todos los santos que te pudieras saber. No, está hablando del que está al lado tuyo y es un hijo de Dios, de la que está al lado tuyo y es una hija de Dios. Está hablando de los de la otra iglesia cristiana que conoces, que son verdaderos hermanos en la fe. Está hablando que oremos por todos los santos, por todos el pueblo escogido por Dios, que oremos por todos. Simplemente, si no tienes en particular el nombre de alguien, tú puedes levantar: Señor, oro en el nombre de Jesús por todos mis hermanos en mi casa de oración donde acudo por Amistad Reformada, y todos mis hermanos y mis hermanas, tus verdaderos hijos. Señor, por favor, guárdalos, aliméntalos, cuídalos, dirígelos, exáltate a través de sus vidas. Obviamente, súplica y perseverancia. Perseverancia es continuamente, no cansarnos por todos los santos. Y dice Pablo, termina diciendo ahí, y oren por mí, y oren por mí. Ahora, Pablo sí está hablando de algo muy específico que está pidiendo, y obviamente yo también lo pido. Por favor, oren por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿A fin de qué? Esa palabra va a tener una finalidad. ¿Cuál? A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Para que salga la palabra con la cual voy a dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Mis amados hermanos, he estado orando. Ayer, entre todos estos días he estado orando específicamente qué palabra quiere el Señor que yo lleve a los diferentes lugares de España que visitaré en octubre. Estoy orando qué palabra, qué es lo que el Señor quiere que yo pueda compartir en China en septiembre. ¿Qué palabra? ¿Qué es la palabra? Yo estoy buscando en la dirección del Señor y obviamente estoy apuntando según el Espíritu me concede la gracia de poder identificar, pero yo no puedo escoger. Yo no debo escoger, no es mi pueblo, es su pueblo, es su gloria, es su evangelio, ese es su Jesús, el Cristo, el mismo que está aquí, es el mismo que está del otro lado del mundo. Mis amados hermanos, oren por mí, por favor, para que me sea dada la palabra, y no solamente la palabra, sino la claridad y fidelidad a la palabra, para que realmente el poder del Espíritu Santo sea el que traiga la vida que lleva la palabra. Yo les he dicho mucho Juan 6:63, porque Jesucristo lo dijo: las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Y son porque son las palabras del Señor, no son del hombre. Juan 6:63. Entonces, por favor, oren por mí para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo: necesito valor. Pablo
tenía una persecución. Ustedes saben que una vez lo dieron por muerto. Tuvo tantas afrentas, tantas aflicciones. ¿Por causa de qué? De ser un heraldo del Señor, un trompetero del reino. Y tuvo demasiada persecución. ¿Qué persecución tenemos aquí? Estamos demasiado cómodos. Por eso mismo no predicamos el Evangelio, porque estamos demasiado cómodos. Dios realmente nos dé a todos el hablar la palabra del Señor donde quiera que estemos. Versículo 20, por el cual, yo soy embajador del Evangelio, dice Pablo, por el Evangelio soy embajador en cadenas. Soy embajador en cadenas. Ahora, el asunto es que esta palabra es tuya y es mía. Realmente todos somos embajadores. Eso dice 2 Corintios 5, 17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero síguele leyendo. Y después en el 20:21 dice, somos embajadores de Cristo. Como si por medio de nosotros Dios al mundo le dijera, arrepiéntanse. Eso es lo que dice esa porción. Entonces todos somos embajadores de Cristo. Y Pablo reconoce, soy un embajador en cadenas. Y estoy pidiendo que ustedes oren, que al proclamarlo, ahí dice en el versículo 20, que al proclamarlo, que yo hable con denuedo como debo hablar. Que hable con denuedo como debo hablar. No así con cierto temor. Que no vaya a usar las palabras adecuadas. Que voy a lastimar a alguien. Que voy a asustar a alguien. No, mis amados hermanos. Es el reino de Dios y su justicia. Cristo Jesús fue a la cruz. Fue destrozado. Su cuerpo fue hecho carne molida. Prácticamente todo él. Por causa de tu maldad y mi maldad. Es demasiado lo que el Señor hizo, no solamente sufriendo en la cruz físicamente, sino cargando con nuestros pecados, siendo santo, santo, santo y sin pecado alguno. Y el Padre quiso poner sobre Él nuestros pecados, y el Padre quiso poner sobre nosotros la perfecta justicia en Cristo para nosotros. Y si Él resucitó Cristo, nosotros, tú y yo, resucitamos a una nueva vida. Por eso nos llamamos creyentes, nueva creación, nacidos de nuevo por el poder de la palabra del Evangelio. Y Pablo está pidiendo, por favor, oren. ¿Para qué? Por el valor que debo tener, por la palabra que debo dar, y para que lo haga de la manera correcta, con denuedo. Eso mismo les pido yo a ustedes, y más no solamente en este tiempo que voy a salir, o que vamos a salir mi chula y yo, sino próximamente. Yo les he dicho, por favor les pido que estén orando en septiembre, octubre, por esto vamos a, no es un paseo, quiero aclarar. Muchos me dicen, qué bonitas vacaciones, y le digo, mira, estoy tratando de llenar todos los días. Simplemente, como les he dicho a los pastores, yo voy a servir, yo no me des el domingo, dame toda la semana que quiero, toda la semana, no tengo problema con eso. La vida está para gastarla para el reino del Señor. Vacaciones, miren, lo que vamos a ver allá, nada se compara lo más hermoso que podamos ver en toda la tierra, que lo que vamos a ver allá tú y yo por toda la eternidad, su gloria, la manifestación de Cristo mismo, y no va a haber nada en absoluto que ni tantito así se le acerque, y va a ser por siempre. Qué promesa tan grande, qué hermoso evangelio, y cuánto amor y misericordia tiene Dios para con nosotros. Termino yendo a un texto que tiene relación con esto, y quiero que vean conmigo ahí en Hechos 16. Hechos 16 dice la palabra del Señor. Hechos 16, verso 11. El apóstol Pablo estaba en sus viajes misioneros, y en el verso 11 dice el apóstol Pablo, repito, en su viaje: así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos varios días, en Filipos. Y en el día de reposo, dice el versículo 13, en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para los cristianos?
es el domingo, es el día de reposo, es el día de la resurrección de nuestro Señor. No está diciendo en el Shabbat, no está diciendo en el sábado, está diciendo específicamente el día de reposo, y para nosotros es el domingo. No somos judíos ni vamos a judaizar. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría, ¿qué era lo que buscaban? Un lugar de oración. O sea, el Espíritu Santo los dirigía hacia un lugar específico. Seguramente a la orilla del río hay un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. ¿Dónde se habían reunido? A la orilla de un río. Ellos ven un grupo de mujeres, y ellos se acercan y ven que son mujeres que están orando. Y versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la mujer de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Se acercan ellos. Antes de hablar se acercan y se dan cuenta que una mujer entre las mujeres, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Esa mujer, que era muy rica materialmente hablando, tenía un negocio de telas increíble, adoraba a Dios. Y dice, y el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia, versículo 15, se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu. ¿A dónde iban? Al lugar de oración. Mis amados, la iglesia ora corporativamente, ora en un mismo espíritu, ora con una misma intención. Que el reino de los cielos sea en todos aquellos que todavía no son del reino, porque están bajo el reino de las tinieblas. Y que los santos del Señor realmente con denuedo, valentía, sin temor alguno, hablen exactamente la palabra y vivan realmente con una vida piadosa, congruente con el evangelio que han recibido en arrepentimiento y fe diariamente, porque ciertamente somos pecadores, salvos por su gracia, por el poder de la obra de la cruz, para vivir para la gloria de Dios en el Espíritu de Dios. Vamos a orar y que el Señor aplique estas palabras a nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Que tengas misericordia de nosotros, que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Te damos gracias, Señor, que nos exhortas a orar unos por otros y por todos, que nos exhortas al evangelismo y a buscar la paz con todos. Gracias que nos exhortas también, Señor, a que oremos que el poder de Dios sea manifiesto en todos los aspectos. Gracias, Padre, que nos llamas también a orar por el cuidado y alimento de tu iglesia, tus santos, y por el valor, el denuedo y las palabras y los tiempos que los siervos de Dios requieren para que se siga expandiendo el mensaje de salvación para muchos más. En el nombre de Jesús te damos gracias también por las redes sociales, porque a través de las redes se puede llegar hasta el otro extremo del mundo. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Ven pronto, Señor, ven pronto y establece tu reino en muchos más que escuchen tu palabra, en arrepentimiento de pecados y fe en la obra de la cruz y en la resurrección de los muertos, en la ascensión al trono y en el gobierno del Señor de nuestras almas, Rey de Reyes y nuestro Dios Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Trae, Señor,
aquellos que están con todavía su carga, el peso del pecado oprimiéndolos. Padre, hazles ver lo que solo por tu Santo Espíritu puede hacer. Hazles ver tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad, que los guía como a mí me guió al arrepentimiento de pecados, Señor. Pero es por tu Espíritu y tu palabra, Señor. No es por obra humana, es por tu Espíritu y tu palabra, Señor. Concédeles la gracia de la salvación y el poder vivir para ti bajo el gobierno de su Espíritu, el Espíritu que pones en cada uno de tus hijos, el Espíritu Santo y el Espíritu de verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Señor, y exáltate siempre en